Después también con los quebrados y concursados se les excluyen, evidentemente. Es decir, cuando se le da la tutela a una persona, se le da al gobierno de la persona y se le da al gobierno de sus bienes. Si es una persona que es quebrada y concursada, existen ciertas sospechas para pensar que esa persona no ha administrado bien sus bienes y por lo tanto no va a administrar correctamente tampoco los bienes de la persona incapaz. Y después los excluidos expresamente por el padre o madre, salvo decisión judicial. En todos supuestos, todo también es conocido, como he dicho anteriormente, supuestos de enemistad o falta de idoneidad. Los primeros que conocen la falta de idoneidad de una persona son los padres. Es decir, pensemos que un padre o una madre, los padres fallecen, los hijos o el incapaz queda solo, debe nombrarse un tutor. Por lo tanto, en este caso lo más importante es la decisión de ese padre o esa madre. Y en este punto sí que me gustaría hacer un inciso. Y es que cuando la situación de incapacidad o de necesidad de tutela se ve venir, existe una posibilidad. Es decir, yo tengo una hija, si sé que yo voy a faltar, por ejemplo, porque tengo cáncer terminal y sé que voy a desaparecer, no tiene madre y queda mi hija menor y debe nombrársele un tutor, yo puedo hacer algo para que mi opinión sea tenida en cuenta, es decir, designar a una persona o como tutor para ella en mi testamento. Y esa decisión va a ser tenida muy en cuenta por parte tanto de Fiscalía como por parte de los jueces. Yo puedo decir, bueno, yo quiero que sea mi hermana, no quiero que sea mi cuñado. ¿Por qué razón? Por tal, por cual. Incluso es más, el propio incapaz, y lo reconoce el Código Civil, puede nombrarse anticipadamente un tutor. Es decir, pensemos, por ejemplo, en una persona que tiene un Alzheimer, como hemos dicho, en estado inicial. En principio esa persona es capaz. Esa persona puede decidir y puede indicar cuál es la persona que ella quiere que cuando esa enfermedad vaya avanzando, cuando ya no sea capaz, sea su tutor. Es muy importante, por lo tanto, también contar en la medida de lo posible con las personas que son ausentes o por la propia voluntad manifestada anteriormente por el presunto incapaz. Sobre todo para el nombramiento de los tutores. Después existe la otra posibilidad, es decir, nombrado un tutor, puede que esa persona deje de reunir las características necesarias para ser tutor. O porque la persona que inicialmente nos ha parecido maravillosa, resulta que después se ha revelado como una persona totalmente inidónea. Es decir, aquel que pensábamos que iba a cuidar bien de la persona, no la cuida, la tiene abandonada en una habitación, no la alimenta correctamente y encima se funde todo el dinero de esta persona. Es decir, bueno, el nombramiento de tutor no es para siempre. Es decir, te nombramos tutor, si no lo haces bien, te quitamos el cargo de tutor y para eso existe la posibilidad de remoción de tutores. ¿Quiénes pueden pedirlo? Cuando existe una situación de riesgo, puede el juez de oficio, puede a instancia del Ministerio Fiscal o cualquier persona interesada. La idea fundamental es que no establecer requisitos de legitimación. Existiendo esa situación de riesgo, existiendo esa situación de remoción de tutor, vamos a quitarlo de en medio, se va a establecer una medida cautelar de suspensión de funciones, se va a nombrar mientras tanto un defensor judicial, alguien que haga ese cargo. Es decir, debemos actuar y por eso el ordenamiento jurídico no establece ninguna limitación en cuanto debe ser una actuación urgente y sin ningún tipo de restricciones, ningún tipo de requisitos. Después, hay unas causas de excusa para ser cargo que también establece nuestro Código Civil, que son la edad, la enfermedad, las ocupaciones personales o profesionales, la falta de vínculos o cualquier otra que implique un cargo gravoso. Realmente no vamos a colocar al tutor en una situación que efectivamente le suponga una carga o gravamen tan amplio, tan grande, que le impida a él mismo desarrollar su propia vida. Hay personas que evidentemente tienen unas ocupaciones muy importantes o tienen muchas ocupaciones y por lo tanto les resulta gravoso. Pensemos que, dice, bueno, entre dos hermanos, hay un hermano que tiene 8 hijos y otro que tiene 1. El que tiene 8 hijos dice, es que yo tengo 8 hijos, me ocupan todo el tiempo, necesito trabajar 24 horas al día, cuando no estoy trabajando estoy haciendo cosas, cuando no estoy llevando a uno estoy llevando a otro, ya no cabe más nadie en mi casa y si me hacen tutor de esta persona, además tengo que comprarme una casa nueva.
evidentemente en esos casos supone un gravamen que se le va a excusar sobre otras personas. Normalmente la consecuencia es que se le aparte, ya he dicho con anterioridad, que es que se le aparta, hay un procedimiento para remoción de tutor, el juez de oficio puede hacerlo, a instancia del fiscal, si el fiscal tiene conocimiento o cualquier ciudadano le pone en conocimiento del juez o fiscal, se abrirá ese procedimiento de remoción e incluso el Código Civil prevé la posibilidad de adoptar con carácter urgente medidas para evitar esa perturbación dañosa sobre el incapaz, sobre su persona o sobre sus bienes. Mientras que se le remueve o se tramita ese procedimiento, puede suspendérsele y nombrarle un defensor judicial, que sería un tutor de forma interina. Otra pregunta, espera, por aquí, por el centro. Gracias, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Trabajo en servicios sociales. Si desde los servicios sociales detectáramos que hay un tutor que está, se supone que cuidando del incapaz y no lo estuviera haciendo bien, ¿a quién nos dirigiríamos? Primeramente, o sea, ¿comunicaríamos a juzgado y a fiscalía? Pueden dirigirse al juzgado o a fiscalía. Evidentemente, yo supongo que a lo mejor fiscalía, por lo que le dije el otro día, o sea, tenemos menos gente en la puerta, tenemos más posibilidades de ser accesibles porque tenemos una persona dedicada a atender las cuestiones, cosa que los juzgados no tienen. Por ejemplo, el juez es mucho menos accesible por una sencilla razón, porque cuando no está en juicio está tomando declaración y no tiene otro juez que le atienda al público. Pero en principio pueden dirigirse tanto al juzgado como a fiscalía. Y sobre lo mismo, a través de comparecencia del propio técnico que ha detectado esa situación, informe social. Simplemente, o sea, la comunicación puede ser simplemente, no hace falta que ni siquiera que vayan a fiscalía, simplemente mandan una comunicación por escrito poniendo una relación circunstanciada de hechos, lo remiten a fiscalía, llaman, hablan con el fiscal correspondiente diciendo que le he remitido eso, es suficiente. Muchas gracias. No, de aquí a los cristianos hay mucho trecho y no le vamos a obligar a ir hasta allí, o sea, nosotros no. O sea, a lo mejor juzgados sí, nosotros no. Hola, buenos días. Yo quería preguntar, en una de las diapositivas que se ha visto, en la que ponía que el tutor no puede, ponía internar al tutelado, y creo que lo comprendí mal, porque pienso que una persona mayor, que lo que se pretende es eso, ¿podría internarlo dentro de un centro? Es la pregunta. ¿Cómo? No lo he escuchado al final. Que en casos de personas mayores, sí, que lo que pretenden los hijos, la mayoría, es internarlos en un centro, sí, porque no se pueden ocupar de ellos por sus cargas personales. Sí. ¿Se podría internar en el centro siendo tutor o no? Porque dudé en esa diapositiva. Vamos a ver, o sea, en principio le digo lo mismo, o sea, no vamos a meter a nadie en la cárcel porque internen a alguien en un centro, o sea, haya tutela, no haya tutela, lo hagan de hecho o no lo hagan de hecho. Sí. Atendemos las circunstancias. Si es necesario el internamiento, se interna. Después arreglamos lo que sea. Y no vamos a perseguir a nadie ni meter a nadie en la cárcel. ¿De acuerdo? Sí. Una vez internado, lo comunicarían al juzgado. Se comunica al juzgado, si inicia un procedimiento, no se preocupen, ¿vale? Pero lo fundamental es dar protección adecuada o dar asistencia adecuada a ese incapaz. Es decir, si lo más adecuado para el incapaz es que estén en una residencia, aquí afortunadamente casi todas las residencias, directa o indirectamente, anualmente giramos visita por parte de Fiscalía. Normalmente casi todas las residencias son controladas directa o indirectamente por servicios sociales, por lo tanto si se produce un internamiento no adecuado se detectaría enseguida. Si el internamiento es adecuado, por nuestra parte, saben que no van a tener ningún problema. Como hemos dicho, vamos a hacer la segunda ponencia, que también la hará el señor don Ángel Joaquín García Rodríguez. Y esta vez la temática que se va a tratar son los juicios rápidos, con especial referencia a los relativos a seguridad vial, ¿no? Pues así, cuando quiera. Sí, muchas gracias. Bueno, en principio, disculparme con las personas que sean de servicios sociales, porque evidentemente esto en principio no creo que les sea de mucha utilidad. Bueno, sin embargo, por contraprestación, los que pertenecen a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se han tragado antes las de incapacidades, o sea que supongo que va lo uno por lo otro. Dicho esto, vamos sin más a...
En principio, los juicios rápidos son un tipo de procedimiento que prevé nuestra ley de enjuiciamiento criminal, que está destinado fundamentalmente a agilizar la administración de justicia en materia de delitos, pero que circunscribe única y exclusivamente a delitos con pena hasta 5 años. Con pena hasta 5 años quiere decir si la pena máxima que prevé el Código Penal supera los 5 años, aunque la mínima no lo establezca, se van del margen del juicio rápido. Lo digo porque suele ser muy habitual que muchas veces a lo mejor se remitan al juzgado juicios rápidos por violación. Una violación no es objeto de juicio rápido, es un objeto de un atestado normal. Evidentemente nos gusta que nos citen a la gente y que cumplan con toda esa previsión de citación, pero quedan ustedes muy bien no tramitando el juicio rápido. En principio tampoco es de aplicación a diligencias ampliatorias. O sea, si presentan un detenido por una diligencia ampliatoria que han presentado hace 3 meses, una persona denuncia una sustracción en su casa, se detectan huellas y a los 3 meses aparece el responsable y se le detiene. No tramiten un juicio rápido. Ya hay unas diligencias previas abiertas y lo normal es que se abran unas diligencias previas que son ampliatorias. ¿Quieren citar a la gente? Perfecto, lo aceptamos y haremos buen uso de las personas que citen, pero no tramiten juicio rápido. En principio, el juicio rápido viene establecido por la ley de enjuiciamiento criminal para que se lleve a todas las personas, todos los elementos, todas las fuentes de prueba que permitan instruirlos en un día, en 2 días y calificarlos, juzgarlo, condenarlo en un plazo muy breve de tiempo. Por eso es muy importante aportar todos los elementos de prueba. En principio digo que el detenido, con el simple detenido no es solo suficiente, o con el imputado no es solo suficiente. Muchas veces tramitan juicio rápido y lo único que hacen es traer al detenido o el imputado, citar al imputado, no es suficiente. Hay veces que sí. Es decir, si es uno porque no conduce sin carnet, con el que nos citen al imputado, nos traigan al detenido, es suficiente. Pero no suele ser suficiente. En segundo lugar, una cuestión. ¿Los agentes deben ser citados, deben ir al juzgado? Como regla general, no. Sé que algún magistrado les insiste y les pide que vaya. Yo hago guardias con él y yo no lo pido. O sea, pero él les pide la presencia. Hay veces que la presencia sí que es necesaria. Cuando sea necesario se lo requeriremos, pero por ejemplo hay supuestos en los que su presencia sí que es necesaria. Si son ustedes víctimas de una lesión y han presentado un parte de lesiones, vayan al juzgado porque si no le van a llamar. Y ese es un dato que sí que deben tener en cuenta. En el caso de que tramiten ustedes unas diligencias con un detenido, y supongo detenido en la medida de lo posible, es si el delito, por ejemplo, es un hurto, es un robo con fuerza, un robo con violencia, es muy aconsejable que tramiten un juicio rápido, porque el juzgado lo normal es que cuando presenten ustedes a alguien detenido por un delito de este tipo, aunque hayan ustedes o no presentado un atestado por juicio rápido, el juzgado va a incoar una diligencia urgente y si no lo han hecho les van a obligar, les llamarán para que ustedes citen a todo el mundo, busquen a todo el mundo y nos traigan. Con lo cual, si lo hacen de antemano con los detenidos, mejor.